Bueno, eh, la clase de hoy tiene esta parte, este tema, que es las formas en cómo se expresan algunos fabricantes para hablar de las atenuaciones de las líneas de transmisión, ¿sí? Y este es un texto, es un tema adicional al texto, pero que nos sirve para hacer algunos problemas que están en los solucionarios, ¿ya? Entonces, miren, vamos a analizar lo que se llama la atenuación normal, ¿sí? La atenuación adicional y la atenuación total. O sea, son pérdidas o atenuaciones en una línea de transmisión que tienen estos nombres. La L normal es porque es la atenuación que normalmente se utiliza. Por eso le han puesto normal. Pero en una línea de transmisión también hay los otros tipos de adicionales, los dos tipos que están ahí, ¿no? Muy bien. La atenuación adicional, la total y la normal, ese tipo de pérdidas en una línea de transmisión los vamos a analizar acá y vamos a ver la relación entre estas pérdidas, ¿ya? Entonces, la atenuación o pérdida de una línea de transmisión, ¿sí? Se puede expresar de varias maneras. Lo más común en la parte de la línea de transmisión es, primero vamos a definir la atenuación normal, ¿sí? En veces, o sea, sin unidades. Y después esa misma atenuación lo vamos a medir en dBs, ¿sí? La condición para calcular esa atenuación normal es que la línea esté adaptada en la carga, ¿sí? Hay una adaptación de tal forma que ZL es igual a Z0. Si ZL es igual a Z0, entonces la impedancia característica está aquí a la entrada y en cualquier punto de la línea. Bueno, en esas condiciones de ZL es igual a Z0, entonces no hay onda reflejada. Y entonces esa sería la situación que nosotros siempre vamos a desear, ¿no? Hacer una adaptación de tal forma que no exista onda reflejada. Bueno, eso en la práctica funciona con ciertas limitaciones, ¿no? Porque aquí vamos a analizar nosotros que tenemos una sola frecuencia de operación. Y bueno, esa frecuencia de operación lo aplicamos acá a esta línea, llega acá, se va a atenuar, y si es que hay adaptación, entonces no hay voltaje que vuelve. Pero eso es para estas condiciones. Pero en la práctica, una sola frecuencia, con un solo valor, no nos sirve. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vamos a enviar a través de una línea señales de audio, señales de televisión u otro tipo de señales que, que ocupan más bien, en vez de una sola frecuencia, un determinado ancho de banda, ¿no? Por decirle, si queremos enviar música, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el ancho de banda que vamos a utilizar? ¿Cuál es el ancho de banda de la música? Si esto es música, ¿en qué banda trabaja? Bueno, hay que trabajar en el rango audible, ¿sí? El rango audible, pero ¿cuál es el rango audible de los seres humanos? Entonces hay que definir el rango de operación de las señales que van a ingresar a la línea. Entonces ahí hay un determinado rango. Entonces estas condiciones de adaptación en esos casos se hace más complicado, ¿sí? Porque buscar esta adaptación para una sola frecuencia, como nosotros estamos analizando, es relativamente fácil, pero en la práctica, cuando hablamos ya de señales de algunos servicios,
ya no hablamos de una frecuencia, sino de un grupo de frecuencias. Pero independientemente de eso, las alteraciones de la línea, por eso se determinan, en este caso, para una determinada frecuencia de operación, ¿ya? Aquí le aplicarán la frecuencia y vamos a ver lo siguiente, entonces. Si aquí tenemos la potencia incidente en el lado 1, aquí va a tener la potencia incidente en el lado 2, y si hay esta condición de adaptación, no hay potencia reflejada. Entonces, ¿cuál es la definición normal? El L normal en estas condiciones se define así. Aquí está, esta es una fórmula A, la B, la C, vamos a ver varias formas de analizar este caso. ¿Ya? Aquí está el caso A, atenuación L en veces. Eso quiere decir, si yo tengo aquí una potencia, ¿cuántas veces disminuye su potencia hasta llegar a este valor? ¿Sí? O sin unidades también, ¿no? Entonces, esa atenuación como número nomás va a ser la potencia aquí en el lado 1, ¿sí? Dividido la potencia en el lado 2. Eso me da la atenuación normal expresado en veces. Si queremos aplicarlo, como es relación de potencia, queremos aplicarlo y utilizarlo, la L en dBs. Lo único que hacemos es aplicamos 10 logaritmos sobre esta relación de potencias, obviamente en estas mismas unidades, ¿no? Puede ser esto en vatios, en milivatios. Muy bien, pero esta es la forma, entonces, de definir la atenuación, ¿eh? Esta potencia sobre esta. Y esto me va a dar, obviamente, un valor que se expresa en dBs. Otra forma de analizar esto, de definir, este sería la A, la B, la C. Ahí tenemos nuestras mismas condiciones. La atenuación normal también se define de la siguiente manera. ¿Ven? Si las potencias están dadas, anteriormente las potencias estaban, pueden estar en vatios, milivatios. Ahora, si las potencias a la entrada y a la salida se pueden expresar en dB watts, en dBm, ¿sí? Esto es lo que normalmente utilizamos nosotros en la parte de línea de transmisión, dBm, ¿no? Pero si la línea de transmisión son de servicios de FM o de televisión analógica o de televisión digital, entonces las unidades más adecuadas serían los dBk, ¿no? O sea, los dB vatios, dB milivoltios y dB kilovatios, los dBk, kilovatios. Eso cuando la línea de transmisión está en esos servicios que he mencionado. Bueno, entonces, si estas unidades están expresadas, por ejemplo, en dB watt, ¿sí? Obtener la atenuación L es sencillo, porque entonces va a ser esta potencia en dB watt menos esta otra potencia en dB watt. Esto se expresaría de esa manera. Y esto en forma logarítmica es de esta forma, para ponerlos en dBs. ¿Sí? Esa es una manera. Otra forma de L. Entonces, la tercera, la cuarta. L en dBs utilizando la fórmula para ganancia de potencia. Lo que pasa es que a veces una línea de transmisión forma parte de un sistema, en el sentido de que además de existir el sistema transmisor y aquí digamos la parte de recepción, si estas líneas pueden ser largas, entonces es necesario poner digamos amplificadores, ¿sí? O sea, en ese caso, ¿sí? La línea de transmisión va a estar en el camino de la señal atenuando, pero se pueden después poner amplificadores y después continuar con otras líneas, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que vamos a tener situaciones en que la línea va a estar formando parte de etapas de amplificación o de derivaciones. Entonces,
hay una fórmula para expresar la fórmula de la ganancia de los amplificadores en dBs, ¿sí? Y entonces a veces le aplican esa fórmula a la línea de transmisión. Pero como la línea de transmisión no amplifica, entonces los dBs que van a resultar va a ser un valor negativo. Entonces esto suele en algunos casos. ¿Ya? Por favor, ¿alguien tiene su micrófono abierto? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor. En la sumatoria de convolución son equivalentes. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Se está acoplando la señal, por favor. Estos son equivalentes. Entonces yo puedo Jesús cambiar. Alejandro Tapia. Bueno, gracias. Bueno, entonces, en ese caso, si utilizamos, calculamos la atenuación en LNDB utilizando esta fórmula que es para un sistema de amplificación, obviamente aquí nos va a dar un valor negativo. ¿Sí? ¿Sí? En algunos casos se utiliza así. Bueno, otra forma más. Siempre estamos hablando de la atenuación normal L. Entonces, ahora ya lo utilizamos utilizando nuestras fórmulas de la pérdida de potencia, porque este en realidad es un atenuador, produce pérdidas. Aplicamos la fórmula 10, la potencia de entrada sobre la potencia de salida. Y si esto está dado en dB watts, va a ser esta diferencia. Y en este caso va a ser obviamente positivo, ¿no? Esta es la primera fórmula que hemos visto. ¿Ya? L en dB también se llama pérdida normal, digamos, ¿no? Sí, claro, L era atenuación normal y también se le llama pérdida normal, de la que normalmente se habla, digamos, y la que más se utiliza. Bueno, entonces, vamos a analizar ahora este concepto de la pérdida L normal, en otras condiciones, ya no en condiciones de adaptación en la carga, sino en la condición de circuito abierto. ¿Sí? Se utiliza también eso. Entonces, esto está en circuito abierto y veamos qué pasa con las atenuaciones. Y vamos a tener que definir algunos otros conceptos, tal como se hace ahora a continuación. Ahí estaría. Podemos calcular la atenuación de la línea en circuito abierto. ¿Sí? Entonces, las condiciones va a ser, acá va a estar la línea, la potencia incidente, la potencia 2, y obviamente aquí hay desadaptación, ¿no? Y que aquí es una carga infinita. Entonces hay desadaptación, y como hay desadaptación, hay una potencia que vuelve, o un voltaje que vuelve en este sentido. Si analizamos potencia incidente, lado de transmisión, la potencia incidente 2 que llega aquí en la carga, la potencia reflejada 2 que vuelve y la potencia reflejada 1. En este caso, como acá no hay ningún consumo, esta potencia es igual a esta. Toda la potencia que llega acá se vuelve. Esa es la condición de poner acá una ZL igual a infinito. ¿Sí? Toda la señal incidente del lado 2 se refleja, de tal forma que esta potencia es la misma que esta. Esa es la condición de circuito abierto, ¿no? Entonces, podemos nosotros calcular la atenuación L en el sentido de transmisión hacia la carga y en el sentido de la carga hacia transmisión a la vuelta, ¿no? Porque estas dos cosas existen. Entonces,
Aquí vamos a calcular el L, ¿sí? Este le llamamos el L incidente y este sería el L reflejado. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a escribir? Así. Atenuación de la onda incidente y la onda reflejada. La atenuación de la onda incidente va a ser, ya hemos definido esta, ¿no? Esto menos esto. Me da la atenuación que produce la línea a esta potencia. Y después el L reflejado, que va a ser esta potencia menos esta, para que me dé la L. Ahora, estas L's son iguales, ¿no? Porque la constante de propagación para esta señal que viaja en este sentido es alfa más j beta, la constante de propagación, para esta señal. Y para esta también, porque la constante de propagación es la misma para ambas direcciones. ¿Sí? Entonces, que si la atenuación L entre este punto y este punto es el mismo entre este y este, de esta misma relación. O sea que estas dos son iguales. Eso implica. Por lo tanto, ¿sí? A esa L incidentes, L reflejada como son iguales, la llamamos simplemente L. Atenuación de la línea, entonces se puede escribir así. ¿Sí? Sumamos estas dos, L más L, porque son iguales, va a salir 2L. Y hacemos la suma de estas, ¿sí? Pero como estos valores son iguales, estos dos son iguales, entonces esta fórmula, ahí están los dos valores iguales, estos son iguales, aquí se van a eliminar, y finalmente nos va a quedar que la atenuación L, porque se eliminan estas, la incidente 2 con la reflejada 2, se eliminan estas dos, entonces despejamos de acá el L, y nos va a quedar que la L en estas condiciones de circuito abierto va a ser igual a la potencia incidente en el lado 1, esta potencia, menos esta potencia, la potencia reflejada en el lado 1, dividido entre 2. ¿Sí? Esa es la atenuación de la línea, ¿no? Otra forma de ver, ¿no? Y entonces se dice, en este caso, los técnicos dicen, ¿por qué sale esa atenuación? Porque dicen, se atenúa 2 veces hasta tomar el valor P/R1. O sea, como que la señal o el voltaje viaja acá y se atenúa. Y como es la misma que vuelve, aquí se vuelve a atenuar. Entonces, como si esto fuera, se atenuaría como 2 veces, ¿no? Es una forma que usan los técnicos, ¿sí? Pero en realidad esta es la fórmula para calcular la atenuación L normal en caso de circuito abierto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este mismo concepto, si utilizamos los dBW y los dBms, ¿cómo va a quedar? Esto va a quedar de la siguiente manera, mire, utilizando eso. Ahí estaríamos, de nuevo, utilizamos el L, era nuestra fórmula, que acabamos de ver. Y entonces esto también se puede poner de la siguiente manera, ¿no? Esta potencia en dBW se puede poner de esta manera. Y esta sería otra fórmula también para calcular el L en circuito abierto. Esta relación que he puesto aquí con esta estrellita simplemente es para convertir en una forma más rápida la atenuación en dBs, convertirlo en veces, ¿no? O que me sirve lo mismo para decir si estos son dBms, ¿cómo los convierto directamente en milivatios? Porque si son dBms, esto es en milivatios, ¿no? O también con los calculadores, evidentemente, lo pueden hacer.
personalmente a mí me gusta utilizar esta fórmula, que es una fórmula genérica, para convertir directamente los dB watts o los dB K en lo que corresponda, ¿no? En vatios, en kilovatios o en milivatios. Directamente esto. Pero usted lo puede hacer de otra manera también. Bueno, ahora, esto es como hemos visto, son varias formas de calcular el L normal. Si la línea está adaptada, si la línea está en circuito abierto, tenemos estas fórmulas, ¿ya? En los problemas nosotros vamos a tener que ver este pedazo de línea de transmisión, digamos, en el lado de transmisión, entonces esto va a ser una antena, ¿no? En el lado de recepción, la antena acá, y aquí va a ser el receptor. Ese va a ser lo más común, ¿sí? Pero también se puede poner, si aquí es la antena, entonces aquí llega el receptor, ¿sí? Y después la señal puede tener otra línea de transmisión aquí y otros amplificadores. O sea, esto se puede ampliar, ¿no? Y la línea de transmisión ya formaría parte de todo un sistema, ¿no? En el lado de transmisión, en el lado de recepción, en esas partes van a estar necesariamente las líneas de transmisión. Veremos entonces ahora las relaciones entre la L normal, la L adicional y la L total, ¿no? Eso nos falta. La tora es un tema muy visto, la L normal. Entonces, el cálculo de la atenuación total, el L, están relacionadas como se expresa aquí a continuación. La atenuación total en una línea de transmisión se va a definir en función de este esquema con estos conceptos. Y vamos a hacer para calcular la L total. Miren, vamos a analizar aquí en el lado 1. Si observamos acá en el lado 1, hay una potencia que está ingresando a la línea y hay una potencia que está de regreso. Entonces, aquí podemos definir nosotros la potencia que realmente es absorbida por la línea. Si bien se aplica esto, se aplica esta potencia, pero como aquí sale, en realidad la potencia que ingresaría a la línea sería la diferencia, ¿no? Esta potencia que está ingresando menos esta potencia que está de regreso es la potencia absorbida realmente por la línea. Y eso lo definimos así, ¿sí? En el lado 1, la potencia absorbida por la línea va a ser estas dos potencias, esta menos esta. De la misma forma, cuando llegamos aquí en el lado 2, hay una potencia que se absorbe en la carga, o se disipa si es una antena, o se irradia si es una antena, o se disipa si es una carga. Y hay una potencia de regreso. Entonces, ¿cuál es la potencia disipada en la carga? ¿Sí? Igual que el anterior caso, va a ser esta potencia menos esta que vuelve. Porque esta está ingresando a la carga o a la antena, pero esta está rechazando esta parte. Entonces, la diferencia entre esta y esta va a ser la potencia disipada en el lado 2. Entonces, ahora la atenuación total, la L total, hay que definirla. En base a esto, ya en base a esos conceptos, podemos decir que la atenuación total es 10 veces el logaritmo de P1 sobre P2, donde P1 era esta, la potencia que es absorbida por la línea, y esta es la potencia disipada en la carga. Entonces, la atenuación total es esta relación. La potencia absorbida por la línea, que realmente ingresa a la línea, y este P2, que es la que vuelve. Así se define la L total, ¿sí? Bueno, esto también lo podemos escribir de otra manera, ¿no? Si estas potencias están expresadas, esto está
en vatio, pero si esto se expresa en dB/watt, esta misma fórmula se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Si esto estaría en dB/watt, ¿no? Es lo mismo que está aquí, ¿no? Esto es en dB/watt, ahí estaría la diferencia, de tal forma que podemos ponerlo en dB, la atenuación total sería esta. Es el desarrollo de esto. Y si es en veces, pues lo ponemos directamente así, ¿no? Ya no utilizamos los otros valores. Bueno, entonces, ahora vamos a ver otras relaciones, ¿sí? de este tipo de atenuaciones. Nos falta la atenuación adicional, ¿no? Aquí hago estos dos, ¿no? La L, el total, nos falta la L adicional. Seguimos entonces analizando esto de la L total y la L. Ya, para el cálculo de la atenuación L, cuando teníamos este dato, ahora ya estamos aquí en desadaptación. Aquí tenemos la atenuación, como hemos dicho, de la incidente y de la onda reflejada, y estos serían iguales. Ahora sumamos miembro a miembro, pero estos ya no son iguales, ¿sí? Es el mismo concepto de hace rato, ¿sí? Calculamos la atenuación para estas potencias y la atenuación para estas potencias. Ahora estas potencias ya son diferentes por esta condición. Entonces, en el anterior caso, en circuito abierto, estas eran iguales, ahora ya no. Va a depender de esta relación. Entonces, igual que en el caso anterior, esta atenuación de esta potencia con esta es la misma de esta potencia con esta. Y a eso lo llamamos L, igual que en el caso anterior. Y entonces, aquí va a estar, ¿ve? La potencia de la señal incidente, el L de la incidente, de estas dos, y la atenuación de la reflejada entre estas dos. Como estas dos son iguales, le llamamos L, sumamos, pero ahora sumamos todos estos valores y nos va a quedar esta expresión. Aquí ya no se simplifica nada y finalmente nos va a quedar ahora toda esta expresión para calcular la atenuación L. Eso es. Esa es la relación. Nos falta todavía relacionar la L con la L total y la L adicional. Muy bien. Eso lo podemos hacer aquí de la siguiente manera, ¿ya? Ahí estaría, ¿ve? La L total va a ser igual a la L normal más la L adicional. Si es que, ¿sí? Esa va a ser la definición también de la L total. De tal forma que si lo podemos poner en dBs o expresar en veces, ¿no? Si esta es la atenuación total en la suma de estos dBs, esto en veces es el producto, ¿no? Y si se despeja de acá, tenemos la L adicional. Y eso era lo que estamos buscando. La L adicional es igual a la L total sobre L. ¿Ya? Esto simplifica como la L total. Podríamos utilizar esta fórmula. Y la L esto, entonces nos va a quedar que podemos calcular la atenuación adicional. Bueno, aquí nos aparece esta cantidad de fórmula, ¿sí? Pero que se puede simplificar, ¿no? Este es su L total, este es igual a L, y después queremos despejar nosotros esta L adicional. Lo podemos hacer a través de estos pasos, ¿no? Pero igual aquí nos sale medio complicado, aquí igual nos sale el LA aquí. Podemos operar, pero a pesar de todo eso nos vuelve a aparecer aquí la LA. Si despejamos aquí la LA nos va a salir esta relación sobre esta relación, que tampoco es, digamos, tan manejable, ¿no? Por eso, para que esta ecuación, que no sale
sale de estas, ¿sí? Porque esta es la que estamos buscando. Se simplifica. ¿Por qué? Porque se define un número, una variable para esta relación. Miren, aquí está la potencia reflejada en el lado 1 sobre la potencia incidente del lado 1, el lado transmisor. Y aquí está la potencia reflejada en el lado 2 sobre la potencia incidente en el lado 2. ¿Sí? Entonces, estos son parámetros que ya están definidos y se puede darle un nombre a esta relación y decir, esto es un R en el lado 1 y este es un R en el lado 2. ¿Sí? Entonces, haciendo esa aclaración y definiendo ese nuevo parámetro, esta fórmula se va a simplificar más y esta es la que se utiliza. Eso haremos entonces, vamos a definir esa nueva variable y vamos a despejar esta fórmula. Eso se hace a continuación, ¿ve? Aquí está. Se define como R el voltaje reflejado y el voltaje incidente en algún lado de la línea. Si lo definimos en el lado de transmisión, esto va a ser R1 y esto va a ser potencia reflejada 1 sobre la potencia incidente 1. Sería este. Y si lo hacemos este R2 en el lado de la carga, este va a ser R2, aquí va a ser R2 reflejada sobre el incidente en el lado 2. Sería esto. Entonces, al hacer eso, nuestra fórmula de asterisco se nos va a simplificar, ¿no? Y va a quedar para LA, ahí estaría, ¿no? Estas son nuestras fórmulas. Aquí reemplazamos el R2 y aquí reemplazamos el R1 por todo esto, entonces nos va a quedar simplemente, ahí está, ¿eh? Hacemos eso y miren, LA nos queda de esta manera, ¿no? R1, ahora sí sale mejor esta fórmula. Es la fórmula que se utiliza para calcular la atenuación adicional. ¿Sí? Bueno, ahora nos falta definir otro parámetro. ¿Cuál es el porcentaje de la potencia reflejada R? ¿Sí? Ese valor se lo define de la siguiente manera. Ahí está, ¿eh? El porcentaje de potencia reflejada va a ser 100 por esa nueva variable que hemos definido. Entonces, como la L total estaba definida por esta forma, la L también era definida por la misma relación, ¿sí? Escrita de otra manera nada más. Entonces, la L adicional, cuando se utiliza la relación de veces, está con esta ecuación en forma de dB sería de esta manera. ¿Sí? O sea, esta expresión en dB se escribe así, de tal forma que la L adicional va a ser igual a la L total menos la L, ¿no? Esto va a estar aquí. ¿Ve? Aquí está, la L adicional, L total menos L. Entonces, ya hemos visto las varias maneras de expresar el L, hemos definido la L total, y cuando se tienen esos parámetros, se puede calcular la L adicional. O si no, con las fórmulas que acabamos de ver. ¿Ya? Muy bien. Eso es, digamos, todo lo que quería darles para esta parte de línea de transmisión. Entonces, esta parte de las unidades, después lo vamos a utilizar en los solucionarios si utilizan estos conceptos, ¿ya? Y obviamente los problemas también que hay. Bueno, hasta aquí hemos concluido con la parte de análisis mediante los parámetros circuitales y hemos analizado la línea de transmisión con esa cantidad de fórmulas que hemos visto. ¿Sí? Hay otra manera de hacer este mismo estudio, ¿ya? Hay otra manera. Quiero decir que se puede estudiar a la línea de transmisión considerándolo como un cuadripolo.
¿sí? Bueno, esa parte, hay textos que utilizan las líneas de transmisión con este análisis, ¿sí? Incluso he visto un proyecto de grado, ¿sí? Del 2019, creo, donde no utiliza ninguna de estas fórmulas que hemos visto, sino utiliza en forma matricial. Utiliza una matriz, un cuadripolo, sobre una línea de transmisión, y en función de eso hace su desarrollo. Eso es posible también. O sea, la verdad que nosotros, con las fórmulas que hemos visto, esto lo presentamos simplemente para saber que hay otra forma de analizar las líneas de transmisión. Esta es la que hemos visto nosotros, es la en base al NERI. Hay otros que hacen con una matriz, ¿sí? Y hay otros que, como les dije anteriormente, utilizan las ecuaciones diferenciales sin pasar al campo complejo, ¿sí? Pero también hay. El Caracach, por ejemplo, es un texto, eso, ¿sí? Un poco se complica la notación porque hay que ver voltajes incidentes y voltajes reflejados, y la notación un poco se complica, pero también es posible estudiar las líneas de transmisión de diferentes maneras. Entonces, simplemente para tener concepto, porque esto no pregunto en los exámenes, tampoco utilizo en los laboratorios, sino simplemente para ver que existen otras formas de estudiar la línea de transmisión. La situación esa sería nuestra ecuación general que nosotros tenemos, pero ahora, ¿sí? A la línea de transmisión se lo ve de esta manera, ¿miren? Aquí estaría el voltaje incidente aplicado acá, las variables de entrada, y aquí se pueden analizar las variables de salida, aquí con L's, con las variables de salida. Miren, aquí se pone el Z0, y entonces, a partir de esta ecuación, habría que poner las variables de entrada en función de las variables de salida, o viceversa, ¿sí? Entonces, ella es una red de dos puertos. Entonces, los voltajes y las corrientes evaluados tanto en la entrada como en la salida, se puede poner de la siguiente manera, ¿no? Ahí está, miren. Acá simplemente aplicamos el Z0 igual a 0, como hemos hecho anteriormente, ¿no? Y resulta que aparecen todas, estas serían las variables de salida, en función de A y B, y estas son las variables de entrada, ¿sí? Y se puede manipular estas ecuaciones para poner todo en función de las variables de salida, o todo en función de las variables de entrada, ¿no? Esa es la forma que se hace. Entonces, por ejemplo, utilizando esta misma ecuación 229 y 230, ¿sí? Nosotros podemos, aquí estarían ya los valores, miren, de A, la relación con el B. Y lo que se está haciendo aquí es simplemente la corriente en la carga, miren, en función de estas variables. Y si despejamos eso, resulta que el B que nosotros hemos utilizado aquí, este B, que lo hemos manejado, pero al final hemos hecho una relación entre B, entre A, eso lo llamamos coeficiente de reflexión, y hemos trabajado de esa manera. Pero eso no es obligatorio, porque también se puede obtener esta variable A y esta variable B, tal como está aquí, ¿ve? Esto está, el B, en función de las variables de salida y la impedancia característica, y el A también, en función de las variables de salida y la impedancia característica, ¿sí? Entonces, estos valores de A y B se los pueden poner aquí, ¿sí? O se los puede poner aquí, en A y B, ¿sí? Si lo hacemos aquí, este es el valor de A y este valor de B, entonces vamos a obtener unas ecuaciones para estas variables de entrada. Eso es lo que se hace a continuación, ¿ve? Ahí estaría la I, el voltaje I, este sería el A, este sería el B. Pero esto se opera y nos va a dar estas funciones hiperbólicas, ¿no?
Entonces ya estas relaciones ya no me sirven para poder definir la matriz, ¿no? Si se hace lo mismo con la corriente, reemplazando simplemente los valores de A y B, nos va a quedar esto, ¿ve? Aquí estaría el A y el B. Esta es la diferencia. Y esto, entonces, las variables de entrada me definen estas funciones hiperbólicas y la corriente estas otras, ¿sí? Entonces, utilizando estas dos ecuaciones, ya se puede escribir la matriz de transmisión. Eso sería puesto ahí, ¿ve? Aquí estaban otras variables que teníamos y en función de eso se puede definir esta matriz de transmisión. Al revés también se puede hacer, ¿no? Estos desueles acá poner las variables de salida aquí en función de las variables de entrada, ¿sí? Eso, si eso se hace, va a quedar así, ¿ve? Aquí estamos simplificando en el hecho de que la constante esta es con la línea con pérdidas. Aquí es alfa, pero si la línea no tiene pérdidas, entonces aquí esto se vuelve solamente variable imaginaria, ¿no? Y quedaría de esta manera la matriz de transmisión. ¿No? Bueno, de forma similar, entonces se puede jugar con las otras variables y sacar otro tipo de relaciones, ¿no? Eso aquí se hace, se presenta, ¿sí? Ahí sería voltajes y corrientes en función de las variables de entrada, ¿no? Ahora, de nuevo se tiene esta ecuación, aquí se van a sacar de nuevo las relaciones de A y B, ahora aquí por conveniencia el Z igual a 0 está aquí, es por conveniencia ahora no hay, para que el Z igual a 0 me simplifique aquí, ¿ve? Entonces ya la 229 y 230 con este Z0 aquí ya se definen de esta manera, ¿ve? Y aquí ya estaría la relación de nuevo, podemos ver otras fórmulas del A y del B, y el procedimiento sigue como en el caso anterior, ¿no? Entonces A y B podemos poner aquí en esa ecuación de 229 y 230, y vamos a sacar obviamente otra matriz. Ahí estarían ya, y las funciones hiperbólicas. Como ven, el mismo procedimiento del anterior, nada más que se han invertido el orden de las variables. ¿Bien? Finalmente, se puede hacer de nuevo y tener las matrices totalmente definidas. Continuamos con lo mismo y ya tendríamos ya para la corriente I de Z y el voltaje, ¿vale? Para que finalmente obtener, por ejemplo, relaciones de ese tipo, esta y esta otra. ¿Ven? Entonces, ¿qué quería presentar con esto? Simplemente otra forma de analizar y de sacar los fasores voltajes y los fasores corriente utilizando la matriz de transmisión. ¿Está bien? Bueno, con esto sí hemos concluido ya toda la parte de análisis matemático para la línea de transmisión. Ahora nos falta hacer el análisis gráfico. Porque ustedes dirán, acá hay tantas fórmulas y todavía vamos a utilizar un gráfico para seguir analizando las líneas de transmisión. Es que a pesar de esta cantidad de fórmulas que hemos visto, hay casos en que no se puede solucionar en la práctica. Y entonces hay un diagrama de Smith que se sigue utilizando desde hace muchos años, que se utiliza hasta ahora porque esta es, digamos, es una forma un poco más física de lo que pasa en la línea de transmisión, ¿no? Porque aquí hacemos la fórmula, nos da el resultado y hay que verlo de esa manera. Entonces la fórmula de matemáticas a veces nos hace perder
relación con la parte física de la línea de transmisión. El diagrama de Smith es un recurso que nos soluciona también, nos saca variables de la línea de transmisión, pero es un poco más simple, ¿no? O sea, nos permite analizar a la línea de transmisión desde un punto de vista gráfico y que tiene obviamente sus ventajas. Entonces, en función de nuestra programación, la próxima semana ya empezamos con la carta de Smith. ¿Ya? Esa carta de Smith sería el último tema de lo que hemos llamado líneas de transmisión. Después viene guía de ondas y hemos concluido la mitad de la materia, digamos, ¿no? Viendo todo eso. Entonces, esta tarde, de acuerdo a nuestro cronograma también, vamos a hacer el primer laboratorio. ¿Ya? El primer laboratorio se trata de dibujar las ondas estacionarias, lo que hemos visto ya con la teoría. ¿No? El primer laboratorio, sí, ondas estacionarias de tensión. Vamos a analizar, se va a graficar todo eso. Entonces, esta tarde voy a presentar la guía del laboratorio número 1. ¿Sí? Entonces, la guía, esta les presento y el resultado lo tienen que presentar el próximo jueves. ¿Sí? Eso es tal como está en nuestro calendario. Muy bien.